Hoy vamos a explorar una de las profesiones más peligrosas y olvidadas de la historia. Los probadores de comidas reales, hombres y mujeres que arriesgaban sus vidas en cada comida para proteger a reyes, emperadores y tiranos de la antigüedad y de la era medieval. Antes de continuar con el vídeo, recuerde suscribirse al canal para más narrativas documentales como esta. Imagine transportarse a un salón medieval iluminado por antorchas crepitantes y candelabros relucientes cargados de velas de cera de abeja. Las paredes de piedra maciza hacen eco de conversaciones apagadas, mientras nobles en trajes de terciopelo y seda aguardan ansiosamente alrededor de una mesa monumental, cubierta por manteles de lino bordados. La superficie está repleta de fuentes humeantes, con carnes asadas reluciendo bajo capas de salsas aromáticas, preparadas con especias traídas de Oriente, panes dorados aún calientes de los hornos de la cocina real, legumbres dispuestas en arreglos coloridos y copas de vino rubí esperando ser servidas por los criados con librea. El aroma que llena el salón es embriagador, casi hipnótico, prometiendo placeres que pocos en aquella época podrían experimentar. Pero nadie toca la comida. Todas las miradas convergen en una sola figura que se aproxima a la mesa con pasos vacilantes y medidos, como alguien que camina sobre hielo fino. No es el rey, no es un noble o un embajador extranjero. Es alguien que la mayoría de los presentes ni siquiera reconocería por su nombre si lo encontrara en las calles de la ciudad. Es el probador de comida, y en las próximas horas su vida será determinada por lo que hay en aquellos platos humeantes. La práctica de emplear personas para probar alimentos antes de que llegaran a la boca de gobernantes poderosos es tan antigua como la propia civilización organizada. Registros históricos indican que imperios como la Persia antigua, el Egipto de los faraones y la China imperial ya utilizaban este método como forma de protección contra envenenamientos. En sociedades donde el poder era frecuentemente conquistado y mantenido a través de la eliminación sistemática de rivales, tener a alguien para probar cada plato representaba una precaución elemental para cualquier gobernante que deseara ver salir el sol al día siguiente. Pero fue en la Roma antigua donde la función ganó un nombre específico y un papel institucionalizado en las cortes imperiales. Los romanos llamaban a estos individuos praegustator, término latino que significa literalmente aquel que prueba antes. En la sociedad romana, donde las intrigas políticas frecuentemente terminaban en asesinatos elaborados y golpes de estado sangrientos, tener a alguien para probar cada plato y cada copa de vino no era un lujo o una excentricidad de monarcas paranoicos. Era una necesidad básica de supervivencia para cualquier persona en posición de poder. Uno de los casos más conocidos y ampliamente documentados por los historiadores antiguos involucra al emperador Claudio, quien gobernó Roma entre los años 41 y 54 de la Era Común. Claudio llegó al poder de forma completamente inesperada, elevado al trono por el ejército romano tras el asesinato brutal de su sobrino Calígula. A pesar de ser frecuentemente subestimado y ridiculizado por sus contemporáneos debido a problemas físicos que afectaban su apariencia y habla, Claudio demostró ser un administrador sorprendentemente competente. Durante sus 13 años de gobierno, reformó la burocracia imperial haciéndola más eficiente, expandió la impresionante red de acueductos y caminos que sostenía al vasto imperio y condujo campañas militares exitosas en Britania, que expandieron las fronteras romanas. Sin embargo, su vida personal estaba marcada por matrimonios turbulentos y desconfianzas constantes que lo rodeaban como sombras persistentes. Su probador de comida era un eunuco, llamado Haloto, que servía no solo como degustador, sino también como mayordomo jefe de la casa imperial, una posición de considerable responsabilidad y cercanía con el poder supremo. En la fatídica noche del 13 de octubre del año 54, durante un banquete elaborado en el Palacio Imperial, a Claudio se le sirvió uno de sus platos favoritos, champiñones frescos, preparados con hierbas aromáticas y especias de la manera que el emperador particularmente apreciaba.
Historiadores antiguos como Tácito, Suetonio y Plinio relatan que los champiñones habían sido cuidadosamente preparados con veneno mortal, posiblemente encargado por Agripina, la cuarta y última esposa del emperador, quien deseaba ardientemente colocar a su hijo Nerón en el trono imperial para gobernar a través de él. El veneno habría sido fabricado por una mujer llamada Locusta, conocida en toda Roma por sus habilidades en el arte sombrío de la toxicología, una especialista cuyos servicios eran discretamente solicitados por aquellos dispuestos a pagar el alto precio de la muerte silenciosa y aparentemente natural. Lo que hace que este caso sea particularmente intrigante para los estudiosos es el papel profundamente ambiguo de Aloto en la muerte del emperador. Las fuentes antiguas difieren significativamente sobre su involucramiento directo en la conspiración mortal. Algunos historiadores creen firmemente que fue cómplice consciente en el plan meticuloso de Agripina, sirviendo deliberadamente los champiñones envenenados con pleno conocimiento de su contenido mortal. Otros sugieren que simplemente falló en detectar el veneno presente en los hongos, una falla que podría atribuirse tanto a la incompetencia como a las limitaciones inherentes de cualquier sistema de prueba basado solo en la degustación. Lo que se sabe con absoluta certeza es que Aloto no solo sobrevivió a la muerte de Claudio, sino que continuó sirviendo tranquilamente en la corte imperial durante todo el reinado de Nerón, el Lino 900, propio beneficiario directo de la conspiración. Más tarde, bajo el gobierno de Galba, quien sucedió a Nerón tras su caída, Aloto fue recompensado con un importante cargo administrativo llamado Procuraduría. Considerando que Galba ejecutó implacablemente a casi todos los siervos asociados a Nerón cuando asumió el poder, el hecho de que Aloto no solo fuera perdonado, sino también promovido, plantea preguntas inquietantes que nunca han sido completamente respondidas por los historiadores. La historia de Claudio y Aloto ilustra una verdad profundamente incómoda sobre la profesión de probador de comida. Ni siquiera la presencia constante de un degustador entrenado garantizaba seguridad absoluta contra el envenenamiento. Los venenos de la antigüedad y de la era medieval no funcionaban como se retratan frecuentemente en obras de ficción o en las piezas teatrales que dramatizan intrigas palaciegas para el entretenimiento popular. No existía esa muerte instantánea y dramática al primer sorbo, con la víctima agarrándose desesperadamente la garganta y desplomándose convulsivamente en el suelo, mientras la corte entera observa horrorizada. La realidad era mucho más compleja y en cierto modo más aterrorizante precisamente por su sutileza. Sustancias tóxicas como el arsénico, uno de los venenos más populares a lo largo de toda la historia humana debido a su amplia disponibilidad y extrema dificultad de detección, podían tardar horas o incluso días enteros en producir síntomas visibles que alertaran sobre el envenenamiento. La velocidad con la que el veneno hacía efecto dependía de numerosos factores completamente imposibles de controlar o prever con antelación. La constitución física particular de la víctima, su peso corporal, su salud general en el momento específico de la ingestión, la cantidad exacta de veneno presente en el alimento e incluso el contenido estomacal en el momento de la comida, que podía acelerar o retrasar significativamente la absorción de la sustancia tóxica por el organismo. Esta imprevisibilidad fundamental representaba un problema insoluble para todo el sistema de probadores de comida. Ningún monarca en ninguna época estaba dispuesto a esperar pacientemente 1 o 2 horas entre la prueba del degustador y su propia comida. La comida se enfriaría completamente, perdiendo sabor y textura. Los invitados ilustres se impacientarían y se ofenderían, cuestionando silenciosamente la hospitalidad del anfitrión real. El propio ritual del banquete, tan fundamental para las demostraciones de poder político y negociaciones diplomáticas delicadas, perdería completamente su propósito social y simbólico. Así, en la práctica cotidiana de las cortes, los probadores servían más como una forma de disuasión psicológica que como una protección efectiva en tiempo real. La esperanza era que los potenciales envenenadores
se vieran desalentados por la mera existencia del sistema, no que el sistema realmente funcionara como alarma inmediata contra venenos ya administrados. Otra historia fascinante que involucra a probadores de comida en la antigüedad nos transporta al Egipto ptolemaico y a la famosa relación entre Marco Antonio y Cleopatra. Aunque son eternamente recordados como una de las parejas más apasionadas de la historia antigua, con su historia inmortalizada en poesía y teatro, la relación entre el poderoso general romano y la astuta reina egipcia estaba permeada por la desconfianza mutua y juegos de poder constantes. Marco Antonio, veterano de innumerables campañas militares brutales e intrigas políticas mortales en Roma, sabía por amarga experiencia que el amor y la política raramente coexistían en paz. Cleopatra, por su parte, era una sobreviviente nata que había navegado las aguas traicioneras de la política tolemaica desde la adolescencia, viendo a hermanos y rivales ser sistemáticamente eliminados a su alrededor, mientras ella misma luchaba por la supervivencia. Cuenta la leyenda preservada por historiadores antiguos que Cleopatra decidió demostrar a Marco Antonio tanto su poder absoluto como su amor de una forma memorable y deliberadamente aterrorizante. Durante un banquete lujoso en su palacio alejandrino, la reina llevaba una guirnalda de flores perfumadas en su cabello negro, costumbre común entre la nobleza de la época. Lo que Marco Antonio absolutamente no sabía era que las extremidades delicadas de las flores habían sido cuidadosamente sumergidas en veneno mortal. Conforme la noche avanzaba y el vino fino fluía abundantemente, el clima se volvía cada vez más festivo y distendido. En determinado momento calculado, Cleopatra desafió a su amante romano a beber en su honor, mezclando seductoramente pétalos de sus flores en el vino tinto. Marco Antonio, incapaz de rechazar el desafío encantador de su amada reina, estaba a punto de llevar la copa fatal a sus labios cuando Cleopatra lo detuvo con un gesto firme y autoritario. Ella entonces convocó al probador de comida de Marco Antonio y ordenó que él bebiera el vino en lugar de su señor. El hombre obedeció sin cuestionar y momentos después cayó muerto ante todos los presentes en convulsiones agonizantes. Cleopatra se habría vuelto entonces hacia Marco Antonio con una sonrisa enigmática y declarado que, si quisiera matarlo, ciertamente podría hacerlo, en cualquier momento que deseara, pero que su decisión de salvarlo probaba definitivamente que él podía confiar en ella completamente. Durante la Edad Media europea, especialmente entre los siglos XII y XV, la paranoia en torno a los envenenamientos alcanzó niveles absolutamente sin precedentes en la historia occidental. Las cortes reales desarrollaron protocolos elaborados y ceremoniosos que iban mucho más allá de simplemente tener a alguien probando la comida antes que el monarca. Se creó todo un sistema complejo de verificaciones múltiples, involucrando a decenas de personas en cada comida real. En la Inglaterra del siglo XV, documentos detallados describen las ceremonias complejas que precedían a cada comida del rey. Un oficial llamado Sewer era responsable de supervisar toda la preparación de los platos en la cocina real, probando personalmente cada uno de ellos junto con el mayordomo y los propios cocineros que los habían preparado. Sopas, caldos, salsas y condimentos eran todos probados individualmente antes de ser combinados en los platos finales. Cuando se trataba de tartas, empanadas o cualquier plato cubierto por masa que pudiera esconder su contenido, los probadores rompían cuidadosamente la costra, mojaban trozos de pan en el relleno y consumían porciones generosas antes de liberar el plato para la siguiente etapa del elaborado proceso. Los platos aprobados en la cocina eran entonces llevados en procesión solemne hasta la Cámara Real, acompañados por guardias armados que garantizaban que ninguna persona no autorizada se aproximara a los alimentos durante el trayecto potencialmente peligroso. En la cámara del comedor, los platos eran cuidadosamente colocados sobre una mesa especial conocida como credenza. Este nombre, que sobrevive hasta nuestros días designando un tipo de mueble, deriva justamente de las pruebas de credibilidad realizadas en aquella superficie considerada sagrada. Cada siervo que cargaba un plato
estaba obligado a comer una porción de aquello que había transportado, demostrando así públicamente que no había adulterado el alimento durante el recorrido entre la cocina y la mesa real. Todo lo que el rey bebía, ya fuera agua pura, vino fino o cerveza común, pasaba igualmente por pruebas rigurosas y meticulosas. El probador vertía unas gotas de la bebida en un recipiente especial llamado Bason of Assay, o vasija de ensayo, y bebía el contenido bajo la mirada atenta de múltiples testigos. Incluso el agua que el monarca usaría para lavar sus manos reales antes y después de las comidas era cuidadosamente probada, vertiéndose una cantidad sobre las manos del siervo para verificar si causaba dolor, enrojecimiento o cualquier otra reacción en la piel que pudiera indicar la presencia de sustancias nocivas. El rey Enrique VIII de Inglaterra, quien reinó entre 1509 y 1547, estaba particularmente obsesionado con la posibilidad constante de envenenamiento. Registros históricos indican que mantenía múltiples probadores en su corte opulenta, cada uno responsable de una categoría específica de alimentos o bebidas. Esta paranoia se intensificó dramáticamente tras el nacimiento de su único hijo varón legítimo, Eduardo, en 1537. Determinado a proteger al heredero que tanto había deseado y por el cual había transformado completamente la religión de su reino, Enrique ordenó que los probadores testearan absolutamente todo lo que sería consumido por el joven príncipe. La corte de Enrique VIII también incorporaba otros rituales de protección extraordinarios. Los criados responsables de arreglar los aposentos reales estaban obligados a besar cada parte de las sábanas, almohadas y colchones que habían tocado durante su trabajo diario, demostrando que no habían aplicado veneno de contacto en las superficies donde el rey dormiría. Si la paranoia era intensa en Inglaterra, en la Italia renacentista alcanzaba proporciones casi míticas. Las ciudades-estado italianas del periodo eran verdaderos calderos de intriga política, donde las alianzas se forjaban al amanecer y se rompían al anochecer con frecuencia alarmante. Florencia, Venecia, Milán, Nápoles y los estados pontificios vivían en tensión constante, compitiendo ferozmente por territorio, influencia comercial y poder político. En este ambiente volátil, el asesinato político era considerado una herramienta legítima de gobernanza cuando se ejecutaba con la suficiente sutileza. Ninguna familia quedó más asociada al uso sistemático de veneno que los Borgia. La familia Borgia, de origen español pero trasplantada a Italia a través de la Iglesia Católica, ascendió al poder de forma meteórica. Rodrigo Borgia se convirtió en el Papa Alejandro VI en 1492 y utilizó su posición como líder espiritual de toda la cristiandad para expandir agresivamente la influencia de su familia por toda la península itálica. Su hijo César Borgia era conocido tanto por su brillante capacidad militar como por su absoluta falta de escrúpulos morales. Su hija Lucrecia, aunque los historiadores modernos tienden a verla más como una víctima de las maquinaciones de su padre y hermano, se convirtió en sinónimo de envenenamiento femenino en la imaginación popular europea durante siglos. Los Borgia supuestamente utilizaban una sustancia misteriosa conocida como cantarella, descrita por contemporáneos como un polvo blanco de sabor agradable que podía mezclarse fácilmente en alimentos o bebidas sin alterar significativamente su gusto o apariencia. La expresión probar el cáliz de los Borgia se convirtió en sinónimo de muerte segura en la Italia de la época. Un diplomático escribió que un banquete en Florencia era menos una fiesta que un ensayo para un funeral. Volviendo a los probadores de comida, es fundamental comprender quiénes eran las personas que ocupaban esta función de alto riesgo. En la gran mayoría de los casos, eran individuos en posiciones extremadamente vulnerables, con poca o ninguna capacidad de rechazar la designación que les era impuesta. Siervos de bajo rango, cuyas vidas ya pertenecían a sus señores, esclavos en sociedades que practicaban la servidumbre como institución legal, prisioneros políticos buscando alguna forma de redención,
o personas lo suficientemente desesperadas como para aceptar cualquier empleo que garantizara alimentación regular, incluso al costo de arriesgar la propia vida en cada comida. La posición conllevaba una paradoja cruel relacionada con la cuestión de la confianza. Por un lado, el probador necesitaba tener acceso directo a los alimentos del monarca, lo que significaba cercanía con el poder. Por otro lado, esa misma cercanía lo convertía automáticamente en objeto de sospecha perpetua. Si el rey enfermaba tras una comida probada, la primera persona en ser interrogada sería el degustador. La lógica era implacable. Si el probador moría, cumplía su función. Si sobrevivía mientras el rey enfermaba, su supervivencia se convertía en evidencia de una posible traición. El aislamiento social era una consecuencia inevitable. Otros siervos evitaban a los probadores, temiendo la asociación con alguien marcado para una posible muerte inminente. Los nobles los trataban como herramientas desechables. El propio monarca frecuentemente los veía con desconfianza, nunca permitiendo que se desarrollara una gratitud genuina. La documentación histórica sobre probadores individuales es extremadamente escasa, porque eran considerados insignificantes por los cronistas. Conocemos mucho más sobre los venenos que los mataban que sobre sus vidas, familias o miedos. Eran figuras anónimas, cuya existencia solo se notaba cuando algo salía mal. Ningún monumento fue erigido en su honor. Ningún día festivo celebra su sacrificio. Los probadores representan a todas las personas anónimas que la historia oficial olvidó. Son los soldados sin nombre que murieron para gloria de generales, los trabajadores que construyeron monumentos, celebrando a reyes que nunca sabrían sus nombres. La diferencia es que los probadores morían, de forma aún más invisible, víctimas del veneno susurrado en platos dorados. Al cerrar esta narrativa, es imposible no reflexionar sobre el contraste brutal entre la pompa de los banquetes reales y el terror silencioso vivido por aquellos encargados de probarlos. Mientras los nobles conversaban sobre política e intrigas, en algún rincón de la cocina, un probador masticaba lentamente, esperando que su cuerpo no comenzara a temblar, que su visión no se oscureciera, que su corazón continuara latiendo. La historia de los probadores trata sobre poder e impotencia, sobre vidas valiosas y vidas desechables. Es un recordatorio de que, detrás de cada gran evento histórico, existieron incontables personas cuyos nombres jamás conoceremos, pero cuyos sacrificios hicieron posible la supervivencia de aquellos a quienes la historia eligió recordar. Si ha llegado hasta aquí, le agradezco por haber acompañado esta jornada a través de una de las profesiones más peligrosas de la historia. Si este documental despertó su curiosidad, si sintió algo al conocer el destino de estas personas anónimas, considere suscribirse a este canal. Deje su comentario compartiendo qué fue lo que más le impresionó, o sugiera otros temas que le gustaría ver explorados. Cada interacción fortalece este trabajo de rescate histórico. Y si conoce a alguien que aprecie historias fascinantes del pasado, comparta este video. Juntos, podemos garantizar que aquellos a quienes la historia olvidó no sean olvidados para siempre.